Vale, la prédica que vamos a ver hoy se llama La Prueba. La Prueba. Y te pido me acompañes por favor en tu Biblia, en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. Me voy a esperar a que la gran mayoría esté ahí, si no es que todos. 1 Corintios 10, 13. ¿Ya estás ahí? Amén. 1 Corintios 10, 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, y el nombre de la prédica es muy clara, La Prueba, porque como cristianos, como hijos de Dios, también vamos a ser probados, igual que las personas que no conocen de Dios. Hay distintos tipos de pruebas en tu escuela, exámenes que te ponen, en el trabajo también te ponen ciertos objetivos, ciertas pruebas que tienes que pasar para ver si puedes subir de un nivel a otro. Pero nos vamos a enfocar a ciertas pruebas o a las tentaciones que como cristianos podemos llegar a tener. Esas pruebas espirituales que a veces necesitamos discernimiento de Dios para pasarlas. Sabes, en la vida hay ciertas pruebas que van a venir a tu vida y que Dios va a estar contigo, por supuesto, para que pases esa prueba. Pero hay que pedir a Dios sabiduría y discernimiento para pasar esas distintas pruebas, tentaciones que van a venir a nuestras vidas, para que podamos pasar de un nivel a otro. Me vino a la mente antes de como entrar de lleno, antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto y fue tentado por Satanás con 3 tentaciones. Pasó esa prueba, estaba preparado para pasar esa prueba, por supuesto, pero después de esa prueba empezó su ministerio y Dios le dio un respaldo como jamás en la vida algún profeta, algún hombre que le sirva a Dios pudo hacer en esa tierra. Hizo la diferencia, ¿verdad? En cuanto a servicio, en cuanto a ministerio, en cuanto a llamado, en cuanto a obediencia a Dios, porque pasó esa prueba de la tentación. Y para nosotros es muy similar. Para pasar de un nivel a otro en nuestra vida, un nivel espiritual a otro, muy probablemente va a venir una prueba. Y Dios, de parte de Dios, quiero que sepas, hay que prepararnos para esas pruebas. Ahorita vamos a entrar, voy a dar algunos ejemplos, pero hay que prepararnos para esas pruebas. Muchas veces podríamos justificarnos y echarle la culpa a nuestro pasado, a nuestros papás. No, es que la escuela, la colonia donde vivo, donde crecí. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde dejas a Dios en medio de esa prueba? ¿Dónde dejamos el poder de Dios cuando necesitamos sabiduría para pasar esa prueba? El primer punto que vamos a ver es, la primera enseñanza que Dios tiene para ti es: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y es parte del versículo que acabamos de leer, la primera parte de 1 Corintios 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pocas palabras. Puedes decir que no. En pocas palabras, puedes decir que no a esa tentación. Dios te ha dado discernimiento, Dios te ha dado, si ya tienes un tiempo caminando en Cristo, o si vas llegando, debes de saber que Dios te va a dar sabiduría y libertad para que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es la libertad. La libertad no es decir, no, pues yo hago de mi cuerpo lo que quiera y voy y porque yo puedo decidir el tiempo que yo quiera, si me quiero acostar, si quiero tomar, si quiero drogarme, soy libre. Eso es libertinaje. Libertad es saber lo que es bien para ti, lo que te conviene y lo que no te conviene, y tener la sabiduría para elegir lo que te conviene. Dios te da libre albedrío para elegirlo, pero también te da ejemplos, te da el consejo de tus pastores para que sepas decidir bien. Entonces puedes decir que no, pocas palabras. Sí puedes decir que no. Puedes decir que no cuando te invitan a la fiesta
ahí en tu escuela. Puedes decir que no cuando te invitan al antro. Puedes decir que no cuando te invitan al after en el trabajo. Puedes decir que no cuando se te acerca un muchachito, una muchachita y te anda ahí sonriendo, y en el trabajo o en la escuela. Tú sabes que no es cristiano, tú sabes que no ama a Dios, pero te llama la atención, pero puedes decir que no. O sea, no es lo suficientemente fuerte esa tentación para que digas que no. O puede que se te está acercando algún muchacho, una señorita, ¿verdad? Y que siendo cristiano, que estando aquí entre nosotros, te está invitando, ¿verdad?, a empezar como una relación un poco más de amistad, ¿no? Y tú sabes que está mal y él sabe que está mal, pero dicen, pues no pasa nada. No, puedes decir que no, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a formar el carácter cristiano. Cuando tenemos bien firmes, pues, nuestras convicciones de poder decir sí, poder decir no. Y Dios no quiere que seamos como robots, de decir sí, no, y dice no porque pues me han dicho que no. No, o sea, tienes que tener una convicción de decir yo digo que no, porque no va contra mis principios, contra lo que he creído, porque Dios que me ama me ha instruido en no seguir ese camino. Por eso decido decir que no a ese tipo de tentaciones, a esas propuestas, ¿verdad? Dios te ha dado sabiduría y te va a seguir dando sabiduría para que aprendas a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, primer punto es: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Puedo decir que no. Sí. Siguiente enseñanza, vamos a empezar un poco más a detalle. Siguiente enseñanza: fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Y aquí es donde entra el poder de Dios en nuestras vidas. Sí, aquí es donde entra el poder de Dios en nuestras vidas, porque hay de tentaciones a tentaciones. Yo sé, o sea, te lo podemos decir. Hay tentaciones que fácil les digo que no a mis cuates y ya. Pero hay otras donde es tanto la presión social en mi escuela, sobre todo los que están estudiando en prepas, universidades, hay medias liberales donde se burlan de ti, se burlan de Dios, y tú estás así como que tambaleando de, pues no viene nadie de mi escuela, yo estoy aquí, el único cristiano, se burlan de mí, todos se drogan, todos tienen novias y yo parezco santo, pero no me siento santo, y como que te empieza a dudar tu fe en ese momento, y en el trabajo también, porque todos lo hacen, porque todos niegan a Dios, porque todos pues les empiezan a usar otras cosas, ¿no? Ahorita que es un mes ahí como de colores, todos empiezan a ver todo de colores, y tú dices, pues estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto, me caso, no me caso, sigo el camino de Dios. Hay tentaciones que pegan directamente a tu fe, que te hacen tambalear, ¿sí? Y ahí es donde entra el poder de Dios para ayudarte. Por ejemplo, el poder honrar a tus papás, el poder respetar a tus papás. Esa es una prueba, hermano y hermana, para los que estamos en edad de juventud, que si no pasamos esa prueba a tiempo y bien, vamos a tener problemas cargando como que no pude perdonar a mi papá, no me pude poner a cuentas con mi papá, o si entras a la siguiente etapa de noviazgo, de matrimonio en Cristo, y como que esa etapa no la tienes bien, no te pusiste bien a cuentas con tus papás, y hay algo que no te permite avanzar. Esa prueba es, te voy a decir, de las cosas más difíciles que podemos tener en esta tierra, porque a veces te puede llevar bien con tu papá, pero no con tu mamá, o al revés. Tú vienes aquí y a lo mejor tus papás no son cristianos, no conocen de Dios, y es como complicado el decir yo estoy aquí, pero pues mi papá no cree y a veces no me deja venir, pero pues ¿cómo le hago para honrar a mis papás en ese sentido? Sabes, cuando yo pasé por esa prueba fue muy difícil para mí pasar por esa prueba, fue muy difícil para mí, específicamente con mi papá, fue muy difícil pasar esa prueba para mí. Tuve que tomar consejería con el pastor Sador, con el pastor Juan un par de veces. Hacía lágrimas, Señor, es muy difícil, pastor, es muy difícil con mi papá la situación. Me siento como que no puedo respirar, como que es muy difícil esa situación. Y el pastor Sador me decía, mira hermano, a mí no me tocó tan difícil como a ti, pero yo te puedo decir que si tú logras
honrar a tu papá, respetar a tu papá y pasas esta prueba, así va a ser tu galardón. Yo esperaba que me dijera, no, pues vete a vivir solo, ¿no? Uno como que cuando toma la consejería dices, no, pues los pastores te aman y te van a decir, no, Andrés, no te preocupes, la palabra de Dios dice, dejarás a tu papá y a tu mamá y será, bueno, pues me voy a dejar en papá y mamá y no importa lo que quede atrás. No, y Dios te quiere llevar a eso. Dios te quiere llevar a que puedas, por ejemplo, en esa prueba que es difícil, poder hacerlo, poder lograrlo, poder honrar a tus papás. Es algo tan difícil, pero cuando lo haces en Dios, lo puedes hacer. No te voy a decir que es fácil, pero lo puedes hacer. La semana pasada, ¿dónde están los maestros? Levántame la mano los maestros. La semana pasada tuvimos una integración aquí en el Ministerio de Niños, gracias a Dios. Pusimos una película, fue una tarde de película. Pusimos la de I Can Only Imagine, solo podía imaginar, que trata de ese tema de un joven. No te la voy a contar mucho para hablar de ese tema. Si no la has visto tienes que verla, ¿sí? Donde se muestra el poder de Dios a través de él para perdonar a su papá. Y cuando lo hizo, vino una de bendición y prosperidad a su vida. El plan que Dios tenía para su vida se cumplió. Y algo similar pasa con nosotros cuando ese tipo de pruebas y tentaciones, sí, porque Satanás está pero bien enterado de eso, de que si tú no pasas esa prueba del perdón, la prueba de perdonar, si no pasas esa prueba, sí, sabe que no va a venir la bendición de Dios a tu vida, sabe que va a ser algo que no permita que la bendición completa de Dios esté a tu vida, sí, y Dios quiere que pasemos esa prueba. Por eso están tus pastores, por eso están tus líderes. Si a veces necesitas como oración, pídete una consejería, platica con nosotros, estamos para compartirte algo de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero no simplemente cierres la puerta y te vayas. No lo hagas, pasa esa prueba, por muy difícil que sea, que dices no puedo, es difícil, porque la forma que el mundo está acostumbrado es, pues cierro la puerta y me voy, o voy a rentar, voy a vivir solo, ya tengo 20 años, ya tengo 25 años, ya trabajo, ya tengo carro. Dios quiere que ese tipo de pruebas las pasemos tomado de su mano. Por eso te dice que Él no dejará que seas tentado más de lo que puedas resistir. Ahí es donde viene el poder de Dios y es donde tenemos que de verdaderamente orar y llorar y decirle, Señor, ayúdame con esto. Es difícil, me está costando esta prueba, o quizás se me está acercando un muchacho, una chica en el trabajo, me gusta, pero no, yo sé que no va por ahí. Yo sé que tú no quieres eso para mí. Y te rindes ante Dios y en esa área específica le rindes tu voluntad a Dios. Y Señor, porque hay un momento también en mi vida que iba llegando al tercer piso, hermano. Y hermano, yo no veía que me casaba. Y la cosa se ponía difícil, porque ya todos empezaron a casarse de mis amigos y también del trabajo. Y se empezaron a burlar de mí. Y a veces volvemos eso como un anhelo tan grande que tenemos que rendírselo a Dios. Llegó un punto donde me rendí a Dios y le dije, Señor, ese es mi anhelo, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Ahí es donde te rindes ante la voluntad de Dios, ¿sí? Y a veces Dios ahí te permite darte cuenta de que hay algo que tú no estás haciendo bien. Quizá en ese aspecto donde quizás había orgullo, quizá había soberbia, quizá falta de humildad. Había algo que Dios me mostró y que por eso quizá no llegaba esa bendición, que quizá también tenía que estar bien con mi papá. En el momento en que arreglé eso con mi papá, me rendí ante Dios y le dije, Señor, ¿me caso o no me caso? En Cristo yo te sirvo con todo el corazón y voy a estar aquí. ¿Sabes? Porque yo cuando llegué aquí, mi esposa lo sabe, como la gran mayoría de los que llegamos, llegué con una noviecilla, ¿sí? Fue un infierno, fue como 2 meses cuando llegué aquí con esta chica, fue un infierno, se burlaba de mí, ¿sí? Venía aquí por mí, no buscaba a Cristo, yo me fui a mi reencuentro, se burlaba de mí. Y yo dije, eso es un infierno. Entonces después de haber pasado eso, yo dije, yo de loco me caso con alguien que no ame a Dios, porque es un infierno. Tú estás aquí y estás cargando con esa persona, y ese tipo de pruebas te las tienes que soltar a Dios. Señor, déjame pasar esta prueba agarrado de tu mano, me quiero hacer las cosas bien, ayúdame a hacer las cosas bien, guíame,
trabaja en mi carácter, muéstrame quién es esa persona, muéstrame qué tengo que cambiar yo para pasar esta prueba. Si la prueba es ser moldeados por Dios también. Y el tercer punto que vamos a ver es, Dios dará la salida. Dios dará la salida. Ahí donde estás, en 1 Corintios 10, vamos al versículo 23. 10 versículos adelante de donde estábamos. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. ¿Sabes? Significa, pocas palabras, que Dios te va a dar sabiduría para saber lo que, aunque hay muchas cosas que son lícitas en este mundo, pues no todas te conviene. Entonces, cuando te dice que Dios te va a dar la salida, cuando esté la tentación, te va a dar sabiduría para decir, o sea, si este ambiente laboral no me conviene, vámonos. No tengo responsabilidades que cubrir. Si, como un día el pastor Juan nos decía, si no tienes responsabilidades que cubrir, si el ambiente está muy pesado ahí donde trabajas, oye, óralo y empiézate a buscar otro lugar que no estés en tanta tentación, que no tiente tanto tu fe, que no ponga en peligro tu llamado, tu fe. Se vale también que lo hagamos. ¿Sí? Si por ejemplo estás en un ambiente donde tus compañeros de trabajo, de escuela, por ejemplo, te llevas bien, haces proyectos de trabajo muy buenos, pero pues no conocen, no tienen temor de Dios, se están llevando a desviarte, aléjate de ahí. Cuando yo estaba estudiando los últimos años de la carrera, último semestre de la carrera, hicimos un equipo de trabajo con unos amigos de la escuela, de la carrera, muy bueno. Gracias a Dios llegamos a presentar proyectos muy buenos al final de la carrera. Pero cómo les gustaba escuchar salsas, les gustaba tomar, les escuchaba, ya me las sabía, hermano. O sea, yo venía venía a mis clases, pero cuando era de hacer proyectos, y a veces tienes que quedar a dormir ahí en sus casas para terminar los proyectos, sobre todo la tesis y cosas finales de carrera, pues te toca estar ahí, ¿no? Y ahí los ves, ya me sabía todas las salsas, hermano. Acabé la carrera, que Dios los bendiga, no quiero saber de ustedes. Me ayudaron en su momento, Dios los puso para terminar ese proyecto, pero hasta ahí. Los invité, me dijeron que no. Hasta la fecha seguimos saludándolos, pero uno pone tierra de por medio, con esa sabiduría que Dios te dio para decir, no, me está alejando de Dios, más vale mejor me hago a un lado. Esta persona tiene intenciones, no son las correctas, mejor me alejo a un lado. Y me hago a un lado, y a veces uno tiene que ser muy radical en ese sentido para que puedas ver la mano de Dios. Sabes, también Dios te va a dar promesas en su palabra. Cuando hay una tentación muy fuerte, tienes que estar muy atento a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, haciendo tu devocional, vente a las predicaciones, no te pierdas ni célula ni predicaciones, porque Dios te va a dar una palabra en ese momento. Ejemplo, te puedes ir a Santiago 1:12, si no lo tienes yo te lo leo, pues si puedes ir rápido, Santiago 1:12, por favor, Santiago 1:12, si me acompaña ahí el hermano de la alabanza, por favor, Santiago 1:12. Esta palabra me la dio Dios hace 15 años. Santiago 1:12. Ahorita te voy a explicar el contexto. Santiago 1:12. Y para mí es como regresar en el tiempo y como si Dios me dijera, esta palabra yo te la di hace 15 años. ¿Sí? Y no sabía cuándo yo te iba a dar este testimonio, pero supe de parte de Dios esta semana que hoy te tenía que dar ese testimonio que pasó en mi vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa palabra me la dio Dios cuando estaba al final de la carrera. Me invitaron a un congreso donde fueron de varias universidades a este congreso, y el congreso se hizo en Nuevo Vallarta, en un hotel ahí de Nuevo Vallarta, y teníamos que presentar como una investigación que se hizo durante un verano, se tenía que presentar, y ahí fueron varios. Fui 2 veces. El primer año que fui, yo no era cristiano, yo no había llegado a Cristo. Entonces ese primer año fui
presenté el proyecto y todo, pues te dan barra abierta, ¿no? Entonces pues yo era el que jalaba a todos, a ver, vámonos a la fiesta, iba y los sacaba de los cuartos, vámonos al antro, a ver a Sandrecito jalando a todos. Eso fue el primer año, y 2 meses después llegué a Cristo, empecé a caminar, empecé a conocer la palabra de Dios. Y el siguiente año me mandaron a llamar otra vez, gracias a Dios. Pero el siguiente año yo ya me había ido a mi encuentro, ya no tenía novia, ya estaba firme en Dios, gracias a Dios. Y el siguiente año que fui, no me reconocían, hermano. ¿Sabes? Espérate, tú eres el mismo que el año pasado no estabas jalando de los cuartos para ir al antro, y que estabas tomando en la piscina, y que aquí para allá, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues me volví cristiano. Pero sí pueden tomar, ¿no? No. Porque empezaron las preguntas, ¿no? Decidí en su momento no responder muchas de las preguntas porque iba llegando, ¿no? Entonces, no, como que no me quería, como que, ¿qué digo? Simplemente me volví cristiano, y 8 de la noche y me voy a dormir. Y todos se me quedan mirando así como que son las 8 de la noche, ya te vas a dormir. Sí, nos vamos a la fiesta, ahí te quedas. Y justamente llegué a hacer mi devocional esa noche y me dio esta palabra. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que soporta la tentación. Cuando he pasado la prueba recibirá la corona. Fui a dormir. No te creas, es difícil. O sea, estás en el mismo lugar que hace un año. Afuera había toda la fiesta, había antro, bebida la que quieras. No te creas que fue algo fácil, hermano. Casi yo estaba temblando en el cuarto, así como que me estás dando esta palabra, Dios. Va, como Pedro, en tu nombre voy a echar la red. Te creo. Al otro día me levanté y había un ambiente, se sentía un ambiente tan frío en el congreso, en el auditorio, y nos mandaron llamar temprano a todos. Pues, ¿qué pasó? Queremos informarles que 3 de sus compañeros se ahogaron ayer. Se metieron en el mar la noche y estaban pasados de copas, y se los llevó el mar. Y vienen para acá sus papás en helicóptero para recoger sus cuerpos, para reconocer sus cuerpos. Y hermano, hermana, fue la primera vez que sentí el temor de Dios, que conocí el temor de Dios. Porque es cuando Dios te dice: mi palabra se cumple. Y yo te salvé la vida. Porque yo creo que yo seguramente hubiera sido de esos 3. Y las personas que estaban ahí, investigadores, doctores en ciencia, su ciencia no les podía dar a entender qué había pasado. O sea, no podían entender qué pasó. Somos los mejores de México, somos los muy estudiados. ¿Por qué se nos salió de control esto? Ahorita ya te puedo decir, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Si tú estás en un ambiente donde hay tentación, donde hay situaciones complicadas. Y esta palabra me la dio Dios hace 15 años. Yo le dije a Dios: permíteme traer a mi esposa y a mi bebé, y a mi esposa y a mi matrimonio algún día, y poderles decir: aquí Dios, sentí el temor de Dios, aquí conocí a Jesucristo. Y hace 15 años me dio esa promesa. Y hace 2 meses pude llevar a mi esposa y a mi bebé al mismo hotel, al mismo lugar. Fue para mí, no sabes, fue como tocar tierra santa. Fue como de: aquí Dios me habló. Y sabes, cuando estás pasando por una tentación, estás pasando por una situación donde dices: ay, ayúdame Dios, estoy seguro que Dios ya te dio una palabra o te la va a dar. Agárrate de esa promesa de Dios, porque Dios es fiel, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y Dios cumple sus promesas. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios cumple sus promesas. Y un día yo te lo estoy diciendo aquí, pero un día tú se lo vas a poder decir a muchos jóvenes, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Decir: sabes, Dios me dio una promesa y es real. Después de ahí no hubo nadie que me diga: Dios no existe. ¿Cómo no va a existir Dios? Dios me salvó la vida. Dios estaba entre la muerte y la vida. Puede ver cómo Dios me sacó de ahí y me previno de algo que venía sobre mí, que seguramente no estaré aquí diciéndotelo. No estaré aquí yo diciéndotelo por pura gracia de Dios y porque le creía a Dios.
aquí estoy diciéndotelo, estoy compartiendo lo que Dios hizo conmigo. Dios no quiere que vivas de nuestro ejemplo, quiere que tú pruebes que la palabra de Dios es real, que las promesas que Dios te da son reales, aunque tú lo veas difícil, que tú digas, esa prueba está muy complicada, me están tentando, me están atacando con todo. Ahí es donde viene Dios y te dice, ten esta promesa, hijo, hija mía. Y el día de mañana vas a poder contárselo a cualquier persona con esa fe y decir, Dios existe, la palabra de Dios se cumple. Y no hay ninguna tentación mayor de lo que tú puedas, lo que te pueda resistir, porque fiel es Dios para darte fortaleza en ese momento. Te invito a que guardes ahí tus cosas. Y si Dios te está dando alguna promesa, estás pasando por una situación de tentación que está sobrepasando tus fuerzas, es momento de que le pidas a Dios, que le pidamos a Dios fortaleza, que le pidamos a Dios una palabra, una promesa para que puedas soportar en ese tiempo. Vamos a orar. Te invito a que pongas este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta tarde, Padre, porque hoy sabemos que no hay tentación que nos pueda sobrepasar. Hoy entendemos, Dios, que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por tentaciones, pero que en medio de esas pruebas y tentaciones va a ser tu palabra como ese faro en medio de la oscuridad, dándonos luz, dando fortaleza, dándonos dirección, Dios. Y yo te pido que tú me ayudes, que tú me fortalezcas si estoy pasando por tentación, Dios. Tú conoces por lo que cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí estamos pasando, Dios. Que sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, invitaciones. Pero en nuestro corazón no queremos fallarte, Dios. Queremos hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú estés aquí dando una promesa de parte de Dios. Y si hoy tú ya has dado una promesa, Espíritu Santo de Dios, enciende esa promesa, porque esa promesa se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y si aún no hemos recibido una promesa, te pedimos que nos des una promesa en tu palabra, una promesa para salir firmes en medio de esa tentación, que nos permita ver tu gloria y que nos permita también dar testimonio de que eres fiel, Dios, porque va a llegar un día, pasada la promesa, pasada la prueba, en que estaremos firmes y veremos tu gloria y veremos tu mano y podemos decirle a muchos, Dios es fiel, Dios está vivo, su palabra es viva y esta palabra me salvó la vida. Hoy en el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por esa palabra, por este tiempo, y te damos toda la gloria, porque tú nos vas a sacar de esa tentación. Tú vas a dar la salida, y cuando pasemos al siguiente nivel te vamos a dar la gloria. Tú estuviste con nosotros, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén.